Sexualizándonos queremos tratar un tema muy delicado dedicado a las personas que padecen enfermedades graves como por ejemplo el cáncer. ¿Cómo viven su sexualidad? Es un tema muy delicado y por eso lo queremos hablar con Rosa Montaña, como siempre, nuestra experta en sexología. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Es bastante difícil tratar este tema, ¿eh? Hoy es un tema, yo creo que posiblemente quizás más complicado para poder tratar, pero es una parte importante de la sexualidad, entonces yo creo que es importante el que podamos hablar directamente de ello y sobre todo porque a veces los médicos se nos olvida un poquito que la sexualidad forma parte directamente también de su vida y cuando tienen cáncer creemos que es más importante casi la vida y los órganos que estamos intentando extirpar y nos olvidamos un poquito de la vida sexual también. Y efectivamente las personas que padecen enfermedades graves, como hemos dicho, un cáncer y que se tienen que operar, por ejemplo, una mastectomía, es como si perdieran su feminidad. Y también los hombres, tenemos que hablar de ellos, ¿no? Claro, a ver, quizás posiblemente los problemas que más puedan provocar directamente una disfunción eréctil, pues puede ser, por ejemplo, en aquellos hombres en el que se les opera de una prostatectomía, ¿no? Entonces, puede limitar un poquito su situación porque a veces pierden incluso la determinada erección. Hay determinadas mujeres que cuando ellas se sienten que les han extirpado directamente una o dos mamas y les han practicado una mastectomía, se sienten que son menos mujeres, pero la feminidad no se encuentra directamente en las mamas. Hay una cosa que es complicada, ¿no? Es complicado el poder ver si tiene una autoestima elevada directamente delante de ese espejo en el que a veces durante un tiempo les cuesta muchísimo volver a mirarse porque no les queda exactamente igual la ropa, porque no saben muy bien cómo van a erotizar de nuevo a sus parejas, cómo van a recuperar determinados deseos y luego por otra parte las propias parejas, ¿no? Que a veces se nos olvida que es verdad que las personas que a lo mejor están padeciendo cáncer son quien peor lo está llevando, pero en las propias parejas el saber directamente qué es lo que va a suceder, el que prefieren estar con esta persona y mantenerla, el saber que luego se van a sentir erotizados por esas mamas que a lo mejor se han extirpado o porque a lo mejor se pongan unas determinadas prótesis de recuperación y quizás lo más importante de todo ello es no intentar recordar solo a la persona en la que había, sino intentar de nuevo volver a erotizarnos por esa determinada situación, ¿no? Entonces, cambiar un poco el estilo de vida y volver a reencontrarnos de nuevo, volver incluso a veces a enamorarnos, ¿no? Porque vamos a empezar a tocar otros determinados cuerpos, a lo mejor con determinadas deformidades, pero eso no significa que no puedan ser exactamente igual de eróticos. Mira, yo había querido tenerte unas fotografías que te comenté de mujeres en las que están mastectomizadas que tienen una erótica preciosa en el que provoca muchísimo morbo y además son mujeres que viven muy bien directamente la situación, ¿no? Entonces que no se han echado para atrás sino que han seguido hacia adelante. En los hombres a lo mejor nos pasa un poquito eso, ¿no? Pues cuando a un hombre le quitan la próstata muchas veces se pierde directamente la erección, depende un poquito de la intervención que se haga, pero una de las cosas positivas que a lo mejor hay que recordar es que ahora la prostatectomía se puede rehabilitar directamente ese pene, ¿no? Entonces podemos empezar con tratamiento vasodilatador para que ese hombre recupere la erección y que incluso pueda tener una vida erótica, coital y penetrativa que pueda ser otra vez recuperada, ¿no? Claro, cuando antes me comentabas tú lo de que si se le extirpan directamente los testículos, pues a veces, claro, los testículos hacen una producción de testosterona, que es una hormona masculina que se puede relacionar mucho con el deseo. Entonces, al hacer una extirpación, la testosterona va a bajar y puede limitar un poquito más el deseo. Pero porque no puede haber un testículo, porque puedan tener una limitación directamente de un pene, la erótica no acaba eso. Podemos quedarnos a lo mejor sin un coito, pero la erótica es muchísimo más y quizás necesitamos más en ese momento de reconocer qué tipo de sexo teníamos antes, qué sexo tenemos durante el cáncer y el que después se va a poder crear, ¿no? Y después de un cáncer, ¿cómo se puede intentar tener una vida sexual normal? Y también tenemos que decir que ¿qué consideramos nosotros para vida sexual normal? Claro, fíjate, es que seguro que si nos quedáramos tú y yo hablando sobre una sexualidad normal, quizás a lo mejor nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Porque la erótica, la creación entre dos personas, yo creo que esa es la buena, la sana y la que en ningún momento se han encontrado determinadas limitaciones. A mí me parece que pueda ser sumamente válido el que puedan estar acariciándose simplemente dos cuerpos y sintiendo el roce de uno, como si pueden tener una determinada penetración o si pueden tener únicamente tener sexo oral, ¿no? Es algo que van a decidir directamente en pareja. Lo que sí que es importante es que recuperemos cuanto antes la posibilidad de esa erótica, que no pensemos, bueno, hemos superado el cáncer y llevamos 2 años fuera directamente del cáncer, parece que no hay ningún tipo de metástasis, no hay determinadas recaídas, vamos a empezar con la erótica de estas personas.
bueno, sabes que soy médico aparte de sexóloga y fíjate, yo lucho muchísimo con mis compañeros, sobre todo los del hospital, de decir, preguntad y hablad directamente de esto, porque parece que es un tema tabú, ¿no? Y entonces quizás yo creo que es el momento en el que más necesita alguien sentirse querido y apreciado. Incluso no solo durante todo el proceso, sino en ocasiones puede suceder que la probabilidad del cáncer no tenga ya posibilidad, que ese paciente no podamos hacer ningún otro tipo de tratamiento y lo habremos intentado absolutamente todo, y a lo mejor, bueno, pues haya el momento de poder encontrarse, meterse en una cama, incluso el poder llegar a despedirse, ¿no? Entonces yo creo que ese momento debemos de dejarle dispuesto directamente para las parejas. Y si hay alguna pareja que se encuentra en esta situación o no se ha podido despedir, es bueno que pueda haber esa despedida de alguna determinada manera para que no haga un duelo patológico sobre ello. Y si no han tenido la oportunidad y la posibilidad de despedirse, allí es un Aún hay problema. Técnicas como para poder hacerlo, ¿Sí? refiero. Es verdad que a lo mejor no van a poder hacerlo en presencia física, ¿no? Pero yo recomendaría que fueran a un sitio, que fuera bonito para ellos, que hubiera significado una determinada cosa, que escriban una determinada carta y que vayan a ese sitio de encuentro y que puedan leerla en alto, ¿no? Siempre de algo negativo se puede sacar algo positivo, incluso cremar esa carta y hacer una plantación directamente de algo bonito que recuerde. Intentar crear algo bonito, un recuerdo bonito que nos pueda un poquito animar a seguir adelante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues es una etapa más, pero no tiene por qué ser negativa. Refiero, la erótica existe, hay que cuidarla, hay que crecerla y sin miedo. Que pregunten a su médico, que vengan directamente al sexólogo, pero que quieran volver a sentirse deseadas, deseados, y además que todavía se puede erotizar directamente a las parejas. Que vuelvan a recuperarlo, pues bueno, sé, que empiecen otra vez a enamorarse, que salgan de cena, que salgan a un concierto, cualquier tipo de cosa en el que les permita la posibilidad de volver a hacer ese tipo de reencuentro. Pero el problema de una enfermedad no es solo, vamos a ver, la enfermedad no es solo un problema para la persona que padece esta enfermedad, sino también para la persona que convive con ella. Y también esta persona tiene que acostumbrarse a la enfermedad, tiene que superar el trauma, adaptarse. Y también tiene que hacer, imagino, un recorrido para intentar volver a la vida de antes. Yo viví un caso, además, que a mí me ha parecido sumamente más traumático, ¿no? Este hombre me decía que no sentía nada erótica por su mujer, pero no porque no la quisiese y porque no siguiera enamorado de ella, sino porque él había cuidado durante toda la mastectomía las cicatrices de su mujer, había olido cómo estaban las secreciones y cada vez que se acercaba a su mujer, el recuerdo era directamente de ver cómo habían sido esas mamas, entonces no podía sentirse erotizado. La parte negativa, recordaba la parte... También tienen directamente el derecho a que a lo mejor no vuelvan a erotizarse de esa manera, y eso no significa que no las quieran. Y que no sean malos, que sean malos, vamos, que no quiere decir esto. Sobre todo yo creo que a las personas que están apoyando, el darles directamente el respeto total de decirle, seguid ahí, estando, yo sé que es una situación sumamente dura y que muchas veces no os tengáis que hacer directamente los fuertes, ¿no? Sino poder hablar con alguien, poder expresarlo, incluso hablar de vuestros propios miedos y de qué es lo que va a suceder, ¿no? Que todo eso no deja de ser sexualidad, el que podamos expresar lo que sentimos, lo que no sentimos, bueno, pues que no pensemos simplemente en algo directamente, un coito o una penetración. Sí. Y ahora una curiosidad que ya te lo he preguntado también antes, el tema de la menoshombría. O sea, cuando un hombre se ha operado por un problema de cáncer a los testículos y se imagina, tiene el temor de empezar a cambiar su orientación sexual. ¿Eso puede influir realmente o no? No, a ver, la orientación sexual es algo con lo que se nace. Entonces, una persona nace heterosexual, nace homosexual, pero la secreción de hormona de testosterona no va a provocar, porque es una impregnación a nivel cerebral, que se sea más masculino o menos masculino. Sí. La orientación no se produce ningún tipo de modificación respecto a eso. Sí es verdad que cuando los cánceres testiculares habitualmente suelen ser en gente más joven y suele tener mejor recuperación, y la estética luego se ponen como unos testículos de silicona, con lo que no hay tanta diferencia. Eso es, unas prótesis en el que ellos no se sientan tanto afectados, igual que en las prótesis mamarias. Quizás las que más les influye en hombría es la prostatectomía, sobre todo porque muchos pierden directamente la erección. Entonces, aunque intenten tener mujeres que sean eróticamente atractivas, intenten besar en fantasías, en determinadas caricias, no consiguen recuperarlo, ¿no? Pero para eso hay tratamientos vasodilatadores ahora que consiguen de nuevo endurecer directamente el pene. Además, habrá gente que habrá escuchado del Cialis, del Viagra, bueno, fármacos que permiten directamente recuperar esta volver erección, a tener una erección y poder volver a meter sangre a través directamente de una masturbación. Pues aquellos hombres que les hayan dicho, mire, usted está prostatectomizado, no va a recuperar nunca la erección, que no se lo crea. Podemos hacer rehabilitación de ese pene.
A ver, habrá casos que sean más complicados, sobre todo si llevan más tiempo, pero hay casos de rehabilitación de prostatectomías en el que conseguimos recuperar esa erección del pene. A lo mejor no consiguen tener una eyaculación en ese momento, si un orgasmo, para hacer esa eyaculación va a la vejiga, entonces hace una eyaculación retrógrada. Bueno, pues luego orinarán semen y ya está, ¿no? Pero que sepan que tengan 40 años, tengan 70 años, si quieren recuperar sus coitos y sus erecciones, podemos conseguir rehabilitar directamente esa próstata. Rosa, muchas gracias porque el tema de esta noche realmente ha sido muy importante, realmente, y espero que se pueda volver a tratar y profundizarlo un poquito más porque realmente hay mucho de qué hablar sobre este tema. Pues nos despedimos. Y nos vemos, exactamente. Nos vemos. Nos vemos el martes y de momento nosotros vamos a descansar con Mi Jardín.